Hola, muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos otra vez en el Ayuntamiento de Indayor, dispuestos ya pues a dar la última sesión del proyecto este de custodia de los ríos de Granada, que tanta alegría nos está trayendo, ¿no? Mira, hoy vamos a tratar un tema que, aunque parezca que no tiene relación con los ríos, tiene una relación grandísima, que es la importancia de la conservación de los suelos en el olivar. Bueno, de la conservación de los suelos en general, pero dado que Indayor es una comarca que está dominada básicamente por el cultivo del olivo, pues nos vamos a centrar quizá un poquito más en el olivar, ¿no? Así que, bueno, pues sin más, pues vamos a empezar a hablar de este tema tan interesante de los suelos, ¿no? A ver, fijaros, si vemos este mapa de España, ¿no? En el que se evalúa el riesgo de desertificación, vemos que toda la zona del sur y del este de España está en un riesgo entre muy alto y alto. Y si nos fijamos concretamente en la provincia de Granada, en la zona en la que está aquí Indayor, pues estamos en una zona de riesgo de desertificación muy alto. No es poco importante este tema, ¿eh? Fijaros, ¿por qué? Porque el 40% de la superficie de Andalucía tiene pérdidas de suelo que se consideran altas o muy altas. Es decir, son cifras de más de 50 toneladas de suelo perdidas por hectárea y año. De hecho, la media está en torno a unos 80 y hay máximos en las zonas donde se hacen grandes cárcavas y eso que pueden pasar de 500 toneladas de suelo por hectárea y año. O sea, es un auténtico disparate la cantidad de suelo que se está perdiendo por culpa de la erosión en toda nuestra zona. Fijaros, estos olivares que estamos viendo aquí, asoma no solo la peana del olivo, ¿no? Sino que ya asoman las raíces. O sea, realmente aquí se ha perdido pues medio metro de suelo en la edad que tienen estos olivos, ¿no? Estos olivos ya no son jóvenes, tienen a lo mejor 60, 70 años, pero fijaros dónde estaba el nivel del suelo y dónde está ahora, ¿no? La cantidad de suelo que se ha perdido de esta finca, que tiene pendiente pero no tiene muchísima. Si nos vamos a zonas con mucha más pendiente, como esta que estamos viendo aquí a la derecha, la erosión se produce de forma mucho más rápida. Veis los surcos que se han creado ahí se está perdiendo el suelo a un ritmo pasmoso. Ahí realmente puede ser que en una sola tarde, ¿no? se pierda el equivalente a 50 años, a 100 años de erosión, ¿no? Una auténtica barbaridad, ¿no? Fijaros, no es un tema poco importante porque la FAO, el organismo de las Naciones Unidas para la alimentación, estima que para el año 2050 se habrá perdido el 50% del suelo cultivable del planeta. Fijaros qué auténtica barbaridad de lo que estamos hablando. Es una auténtica barbaridad porque en un escenario de población creciente, si encima se va reduciendo el suelo cultivable porque no lo estamos gestionando adecuadamente, pues tenemos mal futuro, porque realmente necesitamos ese suelo para alimentarnos, ¿no? Aquí es un tema muy grave. Y aparte, podemos pensar que es que el suelo se va regenerando, tal, pero realmente el suelo no es un recurso renovable a escala temporal humana, ya que un centímetro de suelo tarda en formarse entre 1000 y 10.000 años, según el clima, ¿no? Muchísimo tiempo. Es verdad que el suelo se va a acabar regenerando, pero desde luego no vamos a estar aquí nosotros para verlo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque el suelo que perdamos hoy no lo vamos a recuperar nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos, ¿no? O sea, es una auténtica tragedia estar perdiendo suelo fértil a este ritmo, ¿no? ¿Y por dónde se va ese suelo? Pues mirad, volvemos a reconectar un poco con los ríos, ¿no? Este es el río Cubilla. Fijaros el color que tiene el agua, ¿no? Por ahí se está yendo todo ese suelo, ese agua turbia. Cuando llueve hay arrastre, hay erosión, acaba en las cuencas de los ríos, acaba siendo arrastrado por el río y se va para abajo, se va para el mar, se va para el eje del Guadalquivir, ¿no? Ese agua turbia, por ahí se está yendo el suelo fértil, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Mirad, cuando llueve, cuando se producen precipitaciones, el agua que llega al suelo, pues puede ocurrir tres cosas diferentes con ella, ¿no? Puede infiltrarse profundamente en el suelo, llegar hasta el nivel freático y al agua subterránea, y acabará saliendo pues por manantiales, por
por fuentes, pero mucho tiempo después de haber sido infiltrada. En algunos casos incluso años después, ¿no? Ese agua queda ahí almacenada en el suelo y va saliendo poco a poco. Esa es la infiltración profunda. Luego también otra parte del agua del suelo, o sea de la lluvia, perdón, se va a infiltrar en el suelo, pero se va a infiltrar poquito, se va a quedar de forma superficial. Es lo que se llama escorrentía interna. Poco a poco va a ir bajando a favor de pendiente, pero por dentro del suelo. Entonces va a ir llegando al río, pues poco a poco va a salir pues al final a través de fuentes, de manantiales, pero son esas fuentes, esos manantiales superficiales que habitualmente no tienen agua durante todo el año, sino que solamente pues después de la época de lluvia mantienen agua durante un tiempo, hasta que esta escorrentía interna pero superficial, pues se agota, ¿no? O sea que al final llega también al río, pero llega muy despacito, muy poco a poco, ¿no? Tanto la escorrentía profunda como la interna acabarán llegando al río muy poco a poco. ¿Cuál es la tercera cosa que podría pasar con el agua de lluvia que caiga? Pues que no se infiltre en el suelo. Cuando tenemos un suelo descubierto, sin vegetación, impermeabilizado o encostrado o muy compactado, ese suelo es capaz de absorber muy poca agua. Entonces, pues casi toda la que cae de la lluvia, pues se convierte en lo que se llama escorrentía superficial, que todos lo hemos visto. Cuando llueve fuerte, el agua cae al suelo y arrastra, o sea, va hacia abajo a favor de pendientes rápidamente y llega al río arrastrando, pues de paso, pues sedimento y bueno, si es un campo de cultivo del que hay abono, arrastra los abonos, si se echa herbicida, arrastra herbicida, arrastra lo que haya, ¿no? Todo eso es escorrentía superficial que va a llegar al río y aquí, en este caso, cuando la escorrentía superficial es muy grande, es cuando se produce la erosión, es cuando se está llevando ese suelo, esa capa superior del fértil del suelo, se la está llevando y acaba en el río. Claro, ¿qué pasa con los ríos? Pues que la cantidad de escorrentía superficial, por tanto la erosión que se produzca, pues va a depender del tamaño de la cuenca vertiente, de la pendiente que tenga, porque cuanto más pendiente, más fácil es que se produzca esa erosión. Y sobre todo va a depender de la cubierta vegetal que tenga esa cuenca vertiente. Cuanto más descubierto esté el suelo, pues más fácilmente erosionable será y mayor erosión se producirá, ¿no? Todo lo que ocurra en esta cuenca de este río, ¿no?, acaba dentro del río. Por eso decimos muchas veces, ¿no?, que los ríos son un resumen de todo lo que ocurre en su cuenca vertiente, porque al final sufren las consecuencias de lo que está ocurriendo en toda su cuenca, que puede ser pues 20 kilómetros agua arriba, pero al final lo acaban sufriendo, ¿no?, porque ese agua va a acabar arrastrándolo todo hacia el cauce, ¿no? Y claro, es que los ríos, como ya estamos comentando, pues no arrastran solo agua, no tienen solo caudal líquido, sino que cuando hay una crecida, pues tienen lo que se llama caudal sólido, o sea, movilizan pues sedimentos, grandes cantidades de sedimentos. Cuanto más fuerte sea el caudal, pues de mayor tamaño serán esos sedimentos, hasta incluso en las barbaridades que podemos ver en la tele últimamente, por desgracia, ¿no?, que ve arrastrando, pues eso, viene la crecida que arrastra rocas del tamaño de coches, ¿no? O sea, que son capaces de... el agua es capaz de empujar materiales muy muy grandes, hacer mucha fuerza, ¿no? Entonces, en nuestro entorno estamos muy acostumbrados a que cuando un río crece, cuando se produce una fuerte lluvia y el río crece, pues coge este aspecto, ¿veis? Este color, que arrastra muchísimo barro, que tiene un caudal sólido muy alto. Pero esto no tiene por qué ser así. Nosotros lo hemos integrado como algo natural en nuestra vida, pero os voy a enseñar un ejemplo de una cosa bien distinta. Claro, este es el río Eume, en Galicia, ¿no? Aquí estamos en una crecida tremenda. Fijaros que están los árboles inundados, o sea, este río está muy desbordado. Está tan desbordado como el de la foto de al lado. Sin embargo, el agua sigue siendo transparente. ¿Por qué? Pues arrastra muchísimo menos sedimentos y la razón no es otra que es que en la cuenca vertiente del río Eume lo que hay es bosque. Es un bosque con una cubierta vegetal muy alta que hace que ese suelo pues no sea fácilmente erosionable, pues a pesar de que ha diluviado y que el río va desbordado completamente, no está arrasando apenas suelo. Fijaros, agua transparente y aquí pues el agua completamente turbia y embarrada. Aquí se está llevando el suelo fértil en este caso de los olivares, de toda la cuenca, este río Cubillas también. Y aquí pues no está habiendo arrastre no está habiendo arrastre de tierra en el entorno, ¿no? Mirad
¿Qué pasa con los caudales cuando cae una tormenta? En este gráfico se explica bastante bien. Aquí sería el momento en el que empieza a llover. Esta gráfica nos indica cantidad de lluvia caída, ¿no? Así que empieza a llover fuerte, ¿no? Llega el momento de la tormenta en el que más cantidad de agua cae. Luego ya pues empieza a llover un poquito menos y deja de llover. Pasa la tormenta y deja de llover. ¿Cómo se refleja eso en los caudales del río? Pues fijaros, cuando empieza a llover fuerte, un poquito de tiempo después, pues empieza a llegar toda el agua de escorrentía al río y empieza a aumentar el caudal del río. Empieza a aumentar hasta que llega aquí arriba de esta curva, que sería el punto máximo de caudal, que suele ocurrir pues, un poco de tiempo después del momento máximo de la lluvia, por lo que decíamos que el agua tarda tiempo en llegar hasta el río, ¿no? La escorrentía tarda tiempo en llegar. Luego, cuando ya ha parado de llover, pues el río cada vez recibe menos agua y por tanto va disminuyendo el caudal hasta que 2, 3, 4 días después pues vuelve a su caudal normal, más o menos, ¿no? Eso sería lo que suele ocurrir después de una tormenta. ¿Qué ocurre cuando tenemos una cuenca vertiente que está deforestada, que no tiene nada de vegetación y que además el suelo es relativamente impermeable? Pues que cuando llega el momento de máxima lluvia de la tormenta, ¿no? Pues aquí se va a producir un pico muy grande, porque el suelo no se está quedando con nada del agua que llueve, sino que toda viene de golpe en forma de escorrentía. Así que el pico de la crecida va a ser grandísimo, va a ser muy alto. Y eso sí, en cuanto acabe de llover, va a bajar también muy bruscamente. Así que digamos que el agua pasa haciendo daño, pero no se queda en el paisaje, no se infiltra en el suelo, no se queda allí, no es un agua aprovechable para las plantas, ¿no? Sino que un gran pico de crecida y disminución muy rápida y el río vuelve a estar seco o a llevar muy poquita agua, ¿no? Si tuviéramos una cuenca bien vegetada, correctamente cubierta de vegetación, con un suelo permeable que se queda con ese suelo, que se produce lo que llamábamos la infiltración, la profunda o la superficial, da igual, pero que se infiltre, este pico de crecida que va a tener aquí el río va a ser mucho menor, porque el agua va a ir llegando más poco a poco, va a llegar, pues en la que se infiltra de forma profunda llegará incluso meses después, ¿no? Pero en la que se infiltra superficialmente pues irá llegando poco a poco en los próximos días y el porcentaje de escorrentía será mucho menor, así que este pico será mucho más bajo. Resulta que el río va a crecer, pero menos, y luego va a mantener el agua durante mucho más tiempo porque le va llegando poco a poco la resultante de la infiltración superficial, ¿verdad? Entonces el río si vemos la gráfica de caudal, va a comportarse así, va a tener una subida más pequeña y luego va a descender lentamente el caudal durante muchos más días, ¿no? De manera que va a haber más agua disponible en el paisaje, no va a haber una crecida brusca que produzca daño. Así que realmente, la mejor defensa contra las fuertes crecidas y contra las pérdidas de suelo, desde luego, es tener una cuenca vertiente del río lo más vegetada posible, ¿no? Por desgracia lo hemos aprendido en Valencia de mala manera, ¿no? Y son zonas donde las cuencas estas del Barranco del Pollo y tal son zonas de cultivo sin nada de cubierta vegetal, o son zonas muy áridas donde no hay apenas bosque, con lo cual ahí, ante un evento de estos de lluvia absolutamente extraordinaria, pues el pico de crecida ha sido absolutamente brutal, ¿no? Casi todo lo que ha caído se ha convertido en escorrentía y ha ido para abajo de forma muy rápida y muy dañina, ¿no? O sea que bueno, insisto, para protegernos nosotros mismos, para proteger el río, lo mejor es una cuenca vegetada, un suelo permeable que se quede con ese agua y la vaya devolviendo poco a poco. Y fijaros además la importancia que tiene para los cultivos que ese agua, que esa humedad se quede en el suelo. O sea, al final es la que va a estar dándole de beber, manteniendo a los cultivos, ¿no? Así que es importante que no se vaya muy rápido, sino que se quede. Nos interesa que se la quede en las plantas, no que se vaya corriendo hacia el mar, ¿no? Bueno, seguimos. Claro, estos procesos erosivos de lluvias extremas que hacen que se vaya suelo para abajo y tal, van haciendo que el suelo sea cada vez más pobre y más impermeable. Con lo cual, poco a poco se va produciendo lo que se llama una progresiva deshidratación del paisaje. O sea, cada vez el entorno, la tierra, es más seca. Os voy a poner un ejemplo de aquí cerca, de la provincia de Granada. Cuando pensamos en la Alpujarra, pensamos en esto, ¿no? En los pueblos de arriba, las zonas verdes, bien vegetadas, con bastante humedad, ¿no? Pero
Esto que estamos viendo aquí también es la Alpujarra. Esto de hecho es la cuenca del río Guadalfeo y hay exactamente 7 kilómetros desde una foto a la otra. Solamente hay 7 kilómetros de distancia. Son zonas muy cercanas, llueve prácticamente lo mismo en unas y otras, pero fijaros qué diferencia de paisaje entre un sitio y otro. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que en esta zona de la Alpujarra Baja, zona de Almejíjar, de Torbiscón, tal, pues históricamente ha estado muy deforestada. Ha sido deforestada, bueno, para distintos usos de la madera. Luego ha habido también incendios que han acabado con la cubierta vegetal. Hay muchos cultivos, esto es más quizá por la zona de la Contraviesa y tal, pues bueno, mucho cultivo de almendro y tal, todo con suelo descubierto. Entonces, pues bueno, pues resulta que con el paso del tiempo, pues se ha ido perdiendo el suelo fértil. Se ha ido perdiendo la capacidad de este terreno, de este territorio, de quedarse con el agua, ¿no? Si os fijáis aquí, no sé si se ve bien en la foto, ¿no? Pero aquí lo que tenemos ya son piedras desnudas, o sea, no queda prácticamente nada de suelo. Aquí ya la vegetación, es que incluso la vegetación natural le cuesta muchísimo regenerarse. Este paisaje está deshidratado. O sea, cuando llueve aquí arriba, el agua se infiltra en el suelo y acaba saliendo por las fuentes, por manantiales y tal, y se mantiene la humedad del entorno. Cuando llueve aquí, el agua va corriendo rápidamente hacia abajo, hacia el río, que pega una crecida tremenda y no se queda en el suelo. Este suelo permanece seco después de la lluvia, o sea, se moja la capa superficial, pero prácticamente no se queda con nada de agua, ¿no? Un auténtico desastre. Esto es un proceso de progresiva deshidratación del paisaje. La buena noticia es que esto es reversible, o sea, realmente revegetando todas estas zonas, todo este entorno, plantando árboles, plantando bosques, plantando arbustos por todas estas zonas y manteniendo una buena cubierta vegetal, pues el agua se irá reteniendo de nuevo y se irá revertiendo el proceso. Ahora, es muy lento, ¿no? Así que cuanto antes lo empecemos, mejor. Bueno. En resumen, para continuar con este tema, los suelos de los bosques son esponjas, son permeables, ¿no? Y tenemos una cantidad de hojarasca, es mullido, es una esponja. Cuando llueve, ahí el agua se mete dentro del suelo, no escurre. Y el resultado es que en el entorno de estas zonas, pues hay agua, hay zonas, hay surgencias, hay manantiales, la humedad se mantiene en el suelo, hay vida, ¿no? Por contra, cuando tenemos zonas de suelos totalmente desnudos, empobrecidos, que no se quedan con ese agua, pues el resultado es que al final pues no hay agua. El agua pasa de largo por el territorio, las fuentes se secan, seguro que todos tenéis la imagen de manantiales, de fuentes del entorno de vuestro pueblo que antiguamente tenían agua y ahora ya no la tienen. Pues pensad en qué hay agua arriba de esos manantiales, qué hay en las montañas, en los montes cercanos, y seguramente pues antiguamente había una buena cubierta vegetal que poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces eso ha hecho que el agua pues pase de largo. De hecho, un olivar como este que estáis viendo aquí arriba a la derecha puede estar en una zona, pues, siguiendo con el ejemplo de aquí, de este pueblo de Inayo, aquí puede haber una precipitación anual por a lo mejor de 450, 500 litros, un año bueno, pero si el suelo no coge ese agua, al final llueve, se va, el agua se marcha aquí hacia la derecha por esta pendiente y no se queda en el suelo, con lo cual están lloviendo 450 litros, pero en este olivar se quedan 200, se quedan 100. O sea, esto es igual que cultivar en el desierto, igual, o sea, al margen de lo que esté lloviendo. El agricultor puede pensar, no, en mi zona es que llueven 500 litros, pero no, en tu parcela se quedan 100, se quedan 150, porque todo se convierte en escorrentía, prácticamente todo se convierte en escorrentía superficial, ¿no? Cual es un círculo realmente perverso, ¿no? Que hace que los suelos cada vez estén peor y cada vez estén más degradado y que se pierda más suelo, y eso hace además que haya que tirar más de riego, más del agua subterránea, ¿no? Agua subterránea que además se recarga menos porque el suelo ha dejado de ser permeable. O sea, fijaros, es una situación en la que cada vez más la degradación del suelo conlleva la pérdida de agua, pérdida de humedad y deshidratación de todo el paisaje en general, y al final pues llega a la desertificación de la zona, ¿no? Pero claro, estamos hablando de olivares, no decimos que el suelo de los bosques es maravilloso para mantener el agua, pero ojo, es que los olivares no son bosques.
el olivar es un cultivo, ¿no? Es un cultivo y tenemos que tratarlo pues como lo que es, como un cultivo, ¿no? Nos encantaría tener unos bosques maravillosos en todos lados, pero bueno, la realidad es que tenemos que comer. Entonces, no nos olvidemos de eso, de que el olivar no es un bosque, es un cultivo, funciona de otra manera diferente. Y que, por cierto, aprovecho que muchas veces se escucha a algún político estar muy orgulloso del bosque de olivos de Jaén, bueno, de Granada y de Córdoba, pero ojo, que no es un bosque, ¿eh? De verdad, tengamos claro que no es un bosque. Hay muchos árboles, pero no un bosque. Los bosques tienen que estar formados por una gran diversidad de especies, de árboles, de arbustos, de fauna asociada. Los bosques tienen que haber mucha vida, y sobre todo los bosques tienen que ser autosostenibles. O sea, un bosque nadie lo poda, ni lo abona, ni lo riega, ni hace nada para mantenerlo. Los bosques son otra cosa, ¿no? Esto es un cultivo, insisto, necesario, porque tenemos que comer, pero no es un bosque. Así que no le hagáis caso a los políticos que digan que hablen de esto, del bosque de olivos ni nada. Bueno, entonces tenemos unas grandes superficies arboladas, de árboles en este caso, de olivos, pero tienen el suelo completamente desnudo. Son un cultivo, no un bosque, pero sí que podemos aprender de los bosques, de los suelos de los bosques, para gestionar este cultivo de olivar de una manera que imite lo mejor del bosque, o sea, que se quede con las ventajas que nos aporta la forma de funcionar que tienen los bosques. O sea, nosotros podemos imitar los procesos para conseguir que esa pérdida de suelo no se produzca, ni esa pérdida de agua. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Aquí veis un ejemplo. Fijaros que hay una pendiente tremenda en este olivar. Este olivar tiene una cubierta vegetal. Tiene una cubierta vegetal en el suelo. No está desnudo, ni mucho menos. Ese suelo es permeable. Ese suelo permite que el agua se infiltre. Ese suelo retiene el sedimento que se erosionaría. Ese suelo es mucho más rico en todos los aspectos que los suelos que hemos estado viendo en los ejemplos anteriores, ¿no? Completamente desnudos y compastados. Así que, bueno, no estamos en un bosque de olivos, pero sí que tenemos un buen suelo y podemos obtener de él pues muchísimas ventajas, ¿no? Por poneros un ejemplo rápido, aunque ya de esto ya hemos hablado, pero para que veáis una foto. Mira, estos son dos olivares que están lindando uno con otro, ¿no? El de la izquierda es un olivar convencional, con el suelo completamente desnudo, limpio, y el dueño del de al lado, que hay 15 metros de una foto a otra, literalmente, el de al lado pues lo mantiene con cubierta vegetal, ¿no? Este día estaba lloviendo, son unos 40 litros, es un día de lluvia fuerte, con ganas. ¿Y qué pasa en el del suelo desnudo? Pues miradlo, no se está infiltrando el agua, se están formando grandes charcos y el agua va corriendo por la pendiente hacia abajo sobre el suelo sin meterse en el suelo. Si giramos la cabeza 20 metros, 15 metros hacia la derecha, hacia la zona donde está el mismo olivar prácticamente, pero con cubierta vegetal, ahí el suelo no hay ni charcos, se está dragando toda el agua absolutamente. Aquí sí están quedándose toda el agua de lluvia, aquí no hay erosión, aquí no hay pérdida de suelo. Aquí hay agua disponible para estos olivos y aquí, sin embargo, está pasando de largo. O sea, la estamos dejando caer, la estamos dejando irse de un sitio, ¿no? O sea, estamos en un clima árido como el nuestro y estamos permitiendo que el agua se nos vaya de nuestra finca. No puede ser, ¿no? Hay que buscar soluciones a esto, hay que buscar alternativas y realmente ya estoy insinuando aquí en varias ocasiones que las cubiertas vegetales son la gran solución para estos problemas, ¿no? Es lo que vamos a desarrollar ahora un poquito más. Mira, quiero hablar de qué es lo que hay en un suelo que está en condiciones, que está en buen estado, para poder comparar luego. Bueno, lógicamente, si nosotros hacemos así un corte de un suelo saludable, lo primero que nos vamos a encontrar pues son un montón de raíces, ¿no? Tenemos las plantas arriba y vamos a tener pues un montón de raíces que van a estar por aquí metidas en el suelo, ¿no? ¿Qué más cositas vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar un montón de microorganismos, cosas que no vemos. Vamos a ver que hay muchísimos hongos. Hongos hay una cantidad enorme, son vitales para el funcionamiento del suelo. Algunos son microscópicos, muchísimos son microscópicos, y otros pues son macroscópicos, son de tamaño visible, que de hecho vemos sus aparatos reproductores, que son las setas, pues las ocasiones las vemos, ¿no? El hongo extiende esa maraña, esa telilla que se ve ahí, que se llama micelio, lo extiende por el suelo, y bueno, la gran mayoría de los hongos lo que hacen es
pues van procesando, van degradando la materia orgánica muerta, esa hojarasca, todos esos organismos muertos que pueden estar en el suelo, y los van degradando, los van procesando y los acaban convirtiendo al final en los nutrientes que necesitan las plantas, ¿no? Así que la labor de los hongos, imprescindible, ¿no? Algunos de ellos pueden producir enfermedades de las plantas, pero muy poquitos, ¿no? De cada 1000 hongos del suelo habrá uno que sea patógeno, que sea capaz de producir enfermedades, ¿no? Así que nos interesa tener un suelo con diversidad de hongos, porque además compiten entre ellos, de manera que los beneficiosos van a mantener a los patógenos en una proporción muy pequeña. Si nosotros nos cargamos todos los hongos del suelo, normalmente van a quedar solamente los más resistentes, que da la casualidad que son los que nos provocan las enfermedades, ¿no? Así que un suelo rico va a mantener una competencia ahí saludable entre las distintas especies de hongos que nos van a beneficiar en conjunto. ¿Qué más cosas va a haber en el suelo? Bueno, hay algas. Hay algas en las capas superficiales del suelo, hay algas verdes que hacen la fotosíntesis, pues igual que en el mar hay algas microscópicas, pues lo mismo. También tenemos algas, ¿no? Bacterias. Las bacterias quizás son lo más importante del suelo. Ahí va a haber unas comunidades de una diversidad impresionante de de cientos de miles de especies, que cada una tiene su papel, ¿no? Y que, bueno, no solo degradan la materia orgánica y procesan la materia orgánica y la convierten en nutrientes para las plantas, sino que también algunas de ellas hacen procesos químicos que convierten, digamos, toda esa materia no aprovechable para las plantas, la convierten en nutrientes para las plantas. O sea que un suelo con una actividad microbiológica potente es una bendición, es lo mejor que hay para mantener vivo todo el suelo y por lo tanto las plantas que dependen de él. Vamos a encontrar también protozoos, organismos que son microscópicos también, que van moviéndose por los huecos del suelo, que van a alimentarse pues, de esas bacterias, de esas algas, de esos hongos. En fin, aquí también muchísima diversidad. Vamos a encontrar otros animalitos como los tardígrados, en suelos que están bien conservados, o vamos a encontrar nematodos, que no seguro que os suenan, porque algunas de las especies de nematodos son patógenas, producen enfermedades a las plantas, ¿no? Pero os digo lo mismo que con los hongos, hay miles y miles de especies, pero uno de cada 1000 produce enfermedades. Los otros 999 lo que hacen es controlar las poblaciones de estos que sí son patógenos, con lo cual una buena diversidad de nematodos hará que no haya problema, que los patógenos no sean los más abundantes y normalmente no habrá problema, ¿no? Así que siempre que haya diversidad vamos a salir beneficiados nosotros, ¿no? Bueno, luego tenemos organismos ya de un tamaño un poquito más grande, ¿no? Los que llamamos macroorganismos, los que se ven a simple vista. Las lombrices, que, bueno, pues ya las conocéis, ¿no? Las lombrices que están permanentemente haciendo galerías, comiéndose la materia orgánica en descomposición que hay en el suelo y transformándola en nutrientes para las plantas, transformándola también en sustrato para el crecimiento de esas bacterias tan interesantes. Las lombrices son imprescindibles y además tienen la capacidad de cambiar mucho la textura del suelo, van haciendo galerías y lo van aireando, lo van soltando, van haciendo que ese suelo esté mucho más vivo, sea más permeable al oxígeno y al agua. O sea que son vitales. Las lombrices, vamos, no tienen precio. Artrópodos vamos a encontrar también pues, un montón de bichejos, que todos los conocéis, ¿no? Pues lo mismo, tenemos larvas de escarabajos, tenemos crustáceos, tenemos distintos tipos de insectos que en general pues también ven enterrados y hacen un poco el mismo papel que las lombrices, ¿no? De procesar toda esa materia muerta, toda esa hojarasca, todos esos restos vegetales, procesarlos y empezar a convertirlos en nutrientes para las plantas, ¿no? Siempre son muy interesantes. Y bueno, tenemos incluso vertebrados, ¿no? Tenemos animales grandotes, pues como esos reptiles, esa culebrilla ciega que vive un poco pues como las lombrices, ¿no? Que hacen también su galería y que también enriquece el suelo. Y bueno, en sitios donde hay suelos profundos y húmedos y buenos y tal, cerca de los ríos, en los prados y tal, pues vamos a encontrar los topos, ¿no? Los topos que se alimentan pues de todo lo que estamos viendo aquí, que son más grandes, ¿no? Pues que también cambian el suelo un montón, ¿no? Los topos remueven, hacen su galería y aunque a veces sean un problema para el huerto que hemos plantado allí, pero en general su labor ecológica es muy importante porque eso, también airean, remueven los suelos y los mantienen más vivos, ¿no? O sea que si os fijáis, viendo esta diapositiva, veis que hay una grandísima cantidad de organismos
de seres vivos que están en el suelo, ¿no? El suelo no es algo muerto, no es algo inerte, todo lo contrario. O sea, la vida de las plantas depende de toda esta vida microscópica y macroscópica que hay en el suelo. La parte mineral solamente del suelo le interesa muy poco a las plantas, de ahí pueden coger muy poquita cosa. Es todo esto, todos estos organismos son los que mantienen el suelo como una máquina de generar fertilidad, de generar vida, y es la que hace que las plantas se desarrollen de maravilla, ¿no? Es más, en los tiempos en los que corren, resulta que los suelos son el sumidero natural de carbono terrestre más grande del planeta. Sabéis que las plantas capturan CO2 de la atmósfera, ¿no? Para hacer al hacer la fotosíntesis, la capturan y lo integran, ese carbono, el CO2, ¿no? Pues lo integran en su cuerpo, lo convierten en las partes de la planta, ¿no? En hojas, troncos, ramas, raíces, etcétera. Y en el proceso además emiten oxígeno, o sea que se lo agradecemos mucho. Fijaros, las plantas tienden a ser simétricas aproximadamente, me explico. Suele haber la misma biomasa de planta por encima de la tierra que por debajo. Lo que pasa es que la que hay por debajo pues no la vemos, porque como está debajo de la tierra, entonces nosotros vemos que hacer un árbol, ¿no? Pero por debajo está creciendo por una cantidad más o menos equivalente de raíces. Ya digo, aproximadamente va a tener la misma biomasa por encima y por debajo del suelo. Conforme esas raíces se van muriendo, esas hojas que van cayendo van entrando al suelo y los animales lo procesan y tal, ahí se queda en el suelo inmovilizado una gran parte de ese carbono que ha capturado la planta de la atmósfera, ¿no? De manera que los suelos almacenan ese carbono y lo dejan ahí inmovilizado, o sea, lo quitan de la atmósfera y lo dejan ahí inmovilizado. Entonces, pues bueno, pues eso, vamos, hoy en día es imprescindible, ¿no? El aumento que tenemos en la atmósfera de CO2, pues necesitamos más plantas que quiten, que nos ayuden a retirar ese exceso de CO2 para que volvamos un poco a la normalidad, ¿no? Pero ese carbono que se ha quedado almacenado en el suelo, pues tiene un problema. Cuando nosotros metemos un arado, por ejemplo, y removemos y levantamos todo ese suelo, pues están pasando varias cosas, ¿no? La reserva de carbono orgánico que hay en el suelo, cuando entra en contacto con la atmósfera, con el oxígeno de la atmósfera, pues empieza a oxidar, se empieza a degradar y acaba convirtiéndose de nuevo en CO2 y volviendo a la atmósfera en forma de CO2. Y todos los organismos estos que hemos visto antes, todas esas cantidades enormes de bacterias, hongos, protozoos, todo lo que hay ahí en ese suelo, cuando los volteamos y los sacamos a la superficie, pues se mueren, se decomponen y también vuelve el carbono que tenían almacenado en sus cuerpos, pues acaba volviendo también a la atmósfera en forma de CO2, ¿no? Así que, bueno, el arado pues tiene un importante impacto sobre los suelos y sobre el carbono que almacenan. Al final, arar implica emitir CO2 a la atmósfera. No solo el CO2 que está emitiendo el tractor, sino el CO2 que emite el propio suelo al haber sido perturbado, ¿no? Así que, bueno, para que un suelo almacene una buena cantidad de carbono, pues debe ser labrado lo menos posible, ¿eh? Cuanto menos se remueva, mucho mejor. Más eficaz será como reserva de carbono y a más largo plazo mantendrá también esa riqueza y esa fertilidad, ¿no? Así que arar, pues bueno, cuando sea lo justo. Es verdad que hoy en día cada vez se usa menos, cada vez se laborea menos con arado en el olivar, ¿no? ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Porque se produce una pérdida de materia orgánica. Al final, la materia orgánica que hay en el suelo va a ser fundamental para el éxito del cultivo. De esto vamos a hablar ahora un poquito más. Pero bueno, seguro todos aquellos que hayáis hecho un análisis de suelo alguna vez, uno de los parámetros que os han analizado en el laboratorio es la cantidad de materia orgánica que hay en vuestra finca, ¿verdad? Ahora veremos por qué. Bueno, aparte el arado, pues además de permitir esa pérdida de materia orgánica, rompe la estructura del suelo. El suelo pues se organiza, digamos que está lleno de galerías, está lleno de canalillos por los que discurrieron las raíces, en fin, tiene una estructura que lo hace permeable, por la que circula el aire. Al ararlo toda esa estructura se rompe, ¿no? Y normalmente lo que hacemos es que se queda debajo de la zona que hemos removido, se queda lo que se llama la suela de labor. La suela de labor, que es el suelo compactado por culpa del paso de la maquinaria. Entonces pues rompemos la conexión, digamos, entre las partes más profundas y más superficiales del suelo.
puede parecer que el agua que caiga va a percolar mejor en un suelo recién arado, pero es verdad que va a percolar de forma solo superficial, porque se va a encontrar esa suela de labor y no va a profundizar más, ¿no? Así que bueno, no es buena idea el arado para aumentar la capacidad del suelo para coger agua. Tampoco es buena idea. La ciencia ha demostrado que al final un suelo que no ha sido arado y tiene una buena permeabilidad natural por la cubierta vegetal y tal, es más permeable que un suelo arado, ¿no? Aunque intuitivamente pueda parecer lo contrario, pero por desgracia así es, ¿no? Y bueno, aparte pues llevamos el remover este suelo, el ararlo, pues conlleva una pérdida de biodiversidad. Ya, al margen de las cosas más útiles a corto plazo para nosotros, como hemos visto, también van a desaparecer una serie de organismos que son muy interesantes. Esa pérdida de biodiversidad va a llevar aparejada a la desaparición de los hongos, de las bacterias, que son esos organismos que le van a ayudar a nuestros cultivos. Si desaparecen, pues no solo se pierde esa diversidad de organismos, sino que se pierde esa capacidad que tienen de ayudarnos. O sea, estamos renunciando a las ventajas que nos aportan, ¿no? Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. El laboreo solo cuando sea estrictamente necesario, que hay veces hay situaciones en las que sí, tiene suelos que están muy compactados, que si no, no hay manera. Bueno, hay situaciones en las que será necesario. Vosotros como agricultores los conocéis seguramente mejor que yo incluso, pero siempre que se pueda evitar, evitarlo. Si en vez de 3 pasadas puedes dar una sola, mejor. Y si puedes dar ninguna, mejor todavía. Bueno, vamos a mencionar lo que hablábamos de la materia orgánica del suelo, ¿no? De por qué es tan importante la materia orgánica del suelo. Pues fijaros, la materia orgánica, que es ese conjunto de materia, de hojarasca, de materia muerta en descomposición, mezclado con todos esos cientos de millones de organismos de los que hemos hablado, eso forma una esponja. Forma una auténtica esponja en el agua, en el suelo, y que favorece muchísimo la retención del agua en el suelo. Mira, un incremento de un 1% en la materia orgánica de un suelo equivale a retener 150.000 litros por hectárea. Es que es muchísima agua, 150.000 litros por hectárea, ¿no? Con solo un 1% de materia orgánica. Los suelos, idealmente en nuestra zona, tendrían que estar entre un 3 y un 6% de materia orgánica. Después de muchos años de pasar tractor, de arar y de usos del suelo, de usar herbicidas, por ejemplo, que por supuesto matan a toda esta fauna y flora que hemos visto del suelo. Después de muchos años de esa gestión que no ha tenido en cuenta la conservación de la materia orgánica, pues nuestros suelos han bajado pues al 1%, al 1,5%, hay sitios con el 0,6, 0,8, o sea, estamos muy por debajo del ideal. Y esos suelos que están tan degradados retienen muy poca agua. Si nosotros conseguimos que esa finca que tenemos con un 1%, con una gestión adecuada en unos años suba al 2%, suba al 3%, estaremos consiguiendo que se almacenen en el suelo entre 150, 300, 450.000 litros de agua por hectárea, que eso es mucha agua, mucha agua. Cuando llueve, toda esa agua que se convertiría en escorrentía se queda en nuestro suelo, se queda disponible para nuestros olivos, no es que se quede allí por coleccionismo, es la que van a estar usando los olivos durante la época seca, ¿no? Así que tiene una importancia grandísima. Incrementar el porcentaje de materia orgánica incrementa la capacidad del suelo de retener agua y por tanto reduce las necesidades de riego, que no es poco tal y como estamos hoy en día. Esa materia orgánica también va a aportar nutrientes, ¿no? Va a aportar nitrógeno, fósforo, azufre, boro, hierro, otra serie de sustancias, todo lo que necesitan nuestras plantas, ¿no? Va a estar en esa materia que es el resultado de la descomposición del suelo, ¿no? Que es el resultado de los procesos biológicos de esos microorganismos que hemos visto antes, ¿no? Por tanto, un buen suelo con un porcentaje alto de materia orgánica reduce las necesidades de fertilizantes químicos. Cuando hacemos nuestro análisis de suelo, nuestro análisis foliar, resulta que tenemos que aportarle muy poco al olivo porque ya tiene de casi todo, ¿no? Eso es gracias a un suelo fértil, bien conservado, autosostenible, que me está cuidando a los olivos por nosotros y además lo hace gratis. Fijaros, pongo aquí
esta bolsa, ¿no?, de alimentación intravenosa, porque el cultivo actual está enfocado a tratar a los olivos como si fueran enfermos que están en la UCI y que hay que alimentarlos de forma intravenosa. Dejamos los suelos totalmente empobrecidos y reducimos o incluso eliminamos la capacidad que tiene el olivo de tomar los nutrientes de forma natural del suelo. Así que para mantenerlo vivo se lo damos todos nosotros. Y además ya se lo ponemos intravenoso, se lo ponemos incluso en el riego por goteo, ¿no? Le damos todo. ¿Cuánto necesita? Nitrógeno, pues le echamos X nitrógeno. ¿Necesita cuánto de fósforo? Tanto de fósforo. Le vamos añadiendo todo nosotros, cuando en realidad el suelo nos lo daría gratis. Entonces tenemos que dejar de tratar a los olivos como si fueran pacientes terminales a los que hay que alimentar y de forma intravenosa y empezar a dejarlos que se alimenten ellos solos. Y oye, que tendremos que complementar con algún nutriente, seguro, siempre van a tener alguna carencia, pues ya dependerá de nuestro suelo, de nuestra zona, de cómo sea la geología. Y a lo mejor puede añadirle boro, porque no hay boro suficiente en nuestro suelo, vale, perfecto. Pero no va a tener que añadirle absolutamente todos los nutrientes por vía del riego o en superficie, ¿no? Insisto, un buen suelo con una buena materia orgánica va a reducir las necesidades de fertilizantes químicos y por tanto va a reducir seriamente los costes de mantenimiento de la plantación. Ojo, aquí ya no estamos hablando solo de ecología, aquí estamos hablando de economía. Si tienes que dar menos pasadas con el tractor y tienes que añadir menos fertilizantes, al final el beneficiado va a ser tú. Al que le va a salir la cuenta más positiva al final del año va a ser tú. Bueno, hemos dicho que esta materia orgánica también mejora la estructura del suelo. Mejora la aireación, que las raíces necesitan aireación. En un suelo compactado y que no deja pasar el aire, las raíces crecen mucho peor y por tanto el árbol se desarrolla menos, está sufriendo más. En un suelo esponjoso, aireado y que permite una buena infiltración de agua es el sitio ideal para que se extiendan las raíces, ¿no? Eso lo favorece la cantidad de materia orgánica que haya en el suelo. Así que tenemos que luchar porque aumente ese porcentaje de materia orgánica del suelo. Y ojo, podemos pensar, venga, pues le voy a me lío allí a echarle estiércol y paso y lo entierro, ¿verdad? Me temo que ese sistema, aparte de ser extremadamente caro, funciona solo parcialmente. Funciona solo parcialmente porque nosotros añadimos materia orgánica al suelo en un suelo empobrecido donde no hay apenas falta esa microbiota, falta esos organismos microscópicos que lo van a procesar adecuadamente. Entonces, pues bueno, básicamente se va a acabar degradando y volviendo el CO2 a la atmósfera. Entonces nos hemos gastado un pastizal en echar esas cantidades grandísimas de estiércol y enterrarlo y tal, y el incremento, el porcentaje de materia orgánica va a ser minúsculo. De hecho, lo vamos a acabar perdiendo en poco tiempo. O sea, va a tener un efecto positivo sobre la plantación, por supuesto, a corto plazo, pero cuando te vas al segundo, al tercer, al cuarto año, hemos vuelto a la casilla de salida y no es la solución. O sea, la materia orgánica que debe estar en el suelo es la que desarrolla el propio suelo. Esa es la que perdura, esa es la estable y esa es la que nos interesa conseguir. Ahora vamos a ver cómo. Y bueno, ya por último, la materia orgánica pues también mejora sensiblemente el pH, la acidez del suelo, ¿no? Tiene una alta capacidad de tamponamiento, igual evita que haya cambios bruscos del pH que pueden afectar a las plantas, sobre todo cuando echamos abonos, que suelen ser, algunos son ácidos, otros son más básicos, pero bueno, con una buena cantidad de materia orgánica en el suelo, pues esas fluctuaciones de pH no dañarán a la planta. Y sobre todo, parte de esa materia orgánica son lo que se llaman los ácidos húmicos. Los ácidos húmicos, sabéis, se relaciona la palabra con el humus, ¿no? que es lo que se forma en el suelo de los bosques, ¿no? La descomposición de la hojarasca da forma humus, que es súper fértil, súper rico. Pues bueno, pues ahí están los ácidos húmicos. Los ácidos húmicos son propensos no solo a producir maravillas en las plantas, sino que también producen lo que se llaman quelatos, forman quelatos. Quelatos es básicamente que cogen algunos nutrientes que hay en el suelo, de algunas materias químicas que hay en el suelo, y las transforman, digamos, en una forma química que es asimilable por las plantas. El hierro es un buen ejemplo. En casi todo, en nuestra zona, aquí en Innayoa, en alrededor, no hay deficiencias de hierro en el suelo, ni muchísimo menos. Pero muchas veces las plantas tienen deficiencia de hierro. Y es porque al ser un sustrato calizo, el pH que tiene el suelo impide
que ese hierro lo puedan asimilar las plantas, porque están otras formas químicas que no lo pueden capturar. Cuando se forman quelatos con el ácido húmico, ese hierro sí pasa a ser accesible para las plantas, ¿no? De hecho, los que le tengáis que echar hierro a vuestros olivos le echaréis quelato de hierro seguramente, ¿no? Pues esos quelatos se forman de forma natural en un suelo que esté en condiciones, ¿no? Así que, pues bueno, os animo de verdad a que tratéis de luchar porque vuestros suelos estén lo mejor posible, por puro egoísmo, porque os vais a ahorrar sufrimiento, dinero, tratamiento y resulta que muchos de esos procesos se van a hacer solos, ¿no? Vuestras plantas van a mejorar, van a estar mucho mejor sin tener que aportarle un extra de dinero, ¿no? Bueno, una vez que hemos visto la importancia de esta materia orgánica y hemos hablado de los suelos, nos queda, pues bueno, pues terminar con la última parte de la charla, ¿no? Que es cuáles son esos métodos para preservar el suelo, para mantenerlo, bueno, para mantenerlo lo mejor posible, lo más natural posible, o sea, para imitar en la mayor medida posible el funcionamiento de los suelos de los bosques, ¿no? Bueno, ya ha salido varias veces, ya os hago el spoiler, ha salido varias veces lo de la cubierta vegetal, ¿verdad? Pero bueno, pero hay otros métodos. Vamos a hablar sobre todo y al final hablaremos sobre esas cubiertas vegetales. Mira, un sistema que se está usando de la cubierta con restos de poda triturados. Antiguamente todo el mundo el ramón lo cogía y lo quemaba y ya está, ¿no? Ahora, pues bueno, mucha gente está cogiendo los restos de poda y los tritura y los deja en el suelo. Esa cubierta protege el suelo, es verdad que protege el suelo, ayuda a mantener la humedad, incrementa su fertilidad y bueno, realmente pues tiene muchísimas ventajas. O sea, no es lo ideal es una cubierta de mucho más, o sea, una cubierta viva, cubierta vegetal viva. Pero bueno, aún así este sistema de cubierta con restos de poda aporta muchísimas ventajas y debe seguir haciéndose. O sea, este es maravilloso, ¿no? Más cositas. Esto sobre todo pensando en establecer nuevas plantaciones. Se podrían plantar los olivos en vez de las líneas rectas en las que estamos habituados en nuestras fincas, pues se podría hacer lo que se llama plantación en línea clave, en inglés en K-line, ¿no? Que si os fijáis aquí en la imagen de abajo, pues tenemos que la plantación en este caso, estos son viñas, pero bueno, como se veía muy bien, os lo he puesto en la foto, se puede hacer exactamente igual con cualquier cultivo. Se hacen las líneas de plantación siguiendo las curvas de nivel del terreno, ¿no? De manera que no te quedan rectas las líneas, pero sí que sigue las curvas de nivel, ¿no? Esto hace que cuando llueve, el agua de escorrentía se frena en esas líneas, ¿no? Hay muchísima menos erosión, se infiltra más agua, o sea, es el equivalente un poco a las antiguas terrazas que se construían antiguamente para cultivar en zonas de muchísima pendiente. Pues realmente las terrazas, aterrazar un monte es algo muy parecido y tiene los mismos efectos que sembrar en línea clave, ¿no? O sea, realmente esa es la filosofía, es evitar que la escorrentía del agua corra mucho y se vaya de nuestra finca. El agua queremos que se quede en nuestra finca, el agua que llueve se tiene que quedar en mi finca, tengo que aprovecharla yo, no me sirve que se vaya hacia abajo y encima me fastidie toda la finca porque arrastra el suelo, ¿verdad? Venga, más cosas que se pueden hacer. Pues mira, en zonas donde hay mucha pendiente, los olivares de montaña, que bueno, en el entorno de Inayo algunos hay, pues se pueden hacer franjas de vegetación natural. Me explico, ¿a qué se refiere eso? Pues cada 10, cada 20 líneas de olivo, ya depende de la pendiente y del tamaño de la finca, lógicamente, pues sacrificar una calle y dejarla cubierta de vegetación natural. De vegetación natural me refiero a que crezcan pues arbustos, los árboles, lo que tenga que crecer, ¿no? Que sea como un minibosque lineal que cubra esa línea. De cara a la recogida de la aceituna, digamos que no te estorba porque tú coges, o sea, los árboles que están pegando a esa línea, pues bueno, los coges con el paraguas pues desde la de arriba, desde la calle de arriba, desde la calle de abajo y ya está. Entonces esas líneas de vegetación natural, aparte de incrementar la biodiversidad de la finca y tener un interés bastante interesante en ese aspecto, pues también frenan muchísimo en la velocidad del agua de escorrentía, favorecen que se infiltre, ¿no? Así que, bueno, puede ser otra técnica en zonas donde hay bastante pendiente, puede ser una técnica interesante para conservar bien el suelo de nuestra finca, ¿no? Más cositas. Ya ha salido antes, el mínimo laboreo posible.
mínimo laboreo posible, ¿vale? Si en vez de dar una pasada con el arado puedes no darla, mejor que mejor, ¿no? Y si podemos evitar el herbicida, mejor que mejor, ¿no? O sea, siempre buscar la alternativa menos lesiva para el suelo, porque puede parecer que nos va a causar prejuicios. Vamos a hablar ahora sobre esto después, pero el beneficio que nos va a dejar a largo plazo va a ser mayor que el prejuicio que nos pueda provocar. Seguimos. Entramos ya en las cubiertas vegetales, ¿no? La cubierta vegetal viva, pero parcial, ¿eh? Podemos dejar solamente las calles, dejarlas con algo de vegetación y debajo de los olivos pues tenerlos limpios. Normalmente esto se hace con herbicida, cosa que no es buena idea, pero bueno, realmente esto que estamos viendo aquí en la imagen es mucho mejor que no tener ninguna cubierta. Esto ya va a mejorar muchísimo la infiltración del agua, va a mejorar la diversidad del suelo, esto le va a dar mucha vidilla a los olivos. Normalmente se mantiene limpio debajo de los olivos, se mantiene limpio el suelo pensando en la aceituna que se cae, la aceituna que va a recoger del suelo. Y pensando en la competencia de las plantas con el olivo. Sobre eso vamos a hablar ahora también, ¿eh? Realmente esa competencia es mucho menor de lo que parece y si se gestiona adecuadamente no llega a haber competencia. O sea, realmente los beneficios que obtenemos de la cubierta son muchísimos más que ese pequeño prejuicio que pudiera tener la competencia. La aceituna del suelo, pues es verdad que con un suelo lleno de hierba pues es más difícil coger la aceituna, está claro, ¿no? Se dificultan los procesos, pero sobre todo en aquellas fincas en las que se coge con paraguas y que ya muchas veces que ni siquiera se coge la aceituna del suelo porque no es rentable. Bueno, este año que tiene precio más alto, pues probablemente sí, pero en los años normales realmente el beneficio que te aporta la recogida de la aceituna del suelo, pues probablemente muchas veces no merezca la pena comparado con el beneficio general que te produce mantener el suelo del olivar vivo, ¿no? Bueno, el siguiente paso sería ya mantener una cubierta vegetal completa de toda la finca, incluso debajo de los árboles, esta que estamos viendo aquí, ¿no? Pero ojo, mantener cubierta vegetal en los olivos en la finca no significa no hacer nada, no significa dejar que venga, que salga lo que salga, que crezca lo que crezca y ya está, yo me olvido, ya está. No, eso lleva a una pérdida de rentabilidad del cultivo. Ahí los olivos ahí sí sufren porque ahí se producen procesos de competencia. Entonces realmente para mantener una buena cubierta vegetal y obtener sus beneficios sí que hay que intervenir, sí que hay que hacer cosas, ¿no? ¿Qué cosas hay que hacer? Pues mirad, eso va a depender de la finca, ¿no? Cada finca, cada lugar va a tener su tratamiento más adecuado, pero en general yo os voy a dar una guía, unas líneas básicas de lo que habría que hacer, ¿no? Insisto que esto puede variar. Claro, va a llegar un momento, ¿no? Conforme acabe el invierno, el suelo está húmedo, se acerca la primavera, pues se empieza a llenar de hierba la finca, pero hasta arriba, ¿no? Se empieza a llenar de hierba la finca. Entonces, en ese momento, en torno a marzo aproximadamente, dependerá del año, dependerá del sitio, ¿no? Pues cuando tenemos ya una hierba potente, pues debemos segarla. Ojo, no matarla, segarla. Se corta, dejándole pues, 1, 2 centímetros, 3 centímetros al suelo, ya dependiendo de la hierba y de la finca. Se siega y se deja allí cortada en el suelo. Esta hierba cortada se queda en el suelo y ya va protegiendo el suelo, va manteniendo allí la humedad. Y aquí nos aprovechamos de un comportamiento muy interesante que tienen las plantas. Claro, aquí he puesto un corte de una herbácea, de una gramínea, ¿no? que tienen raíces. Cuando cogemos una planta de este tipo y la cortamos, le cortamos la parte aérea, la planta se libera de parte de las raíces. Pues digamos, no necesito tantas raíces para la parte verde que me ha quedado. Sería la filosofía un poco. Entonces, todas esas raíces que la planta corta, digamos, se poda, se autopoda, todas esas raíces se quedan en el suelo y se empiezan a descomponer allí. Eso es materia orgánica que se nos va incluyendo en el suelo. Así que al nosotros segar en el mes de marzo, estamos protegiendo el suelo por arriba, creando una capa de materia vegetal que se va a empezar a descomponer y se va a integrar en el suelo. Y además tenemos también una importante cantidad de materia orgánica ya dentro del suelo, que son esas raíces, que también se empieza a descomponer ahí, ¿no? O sea, esos son beneficios a tope para nuestro suelo, y un incremento del porcentaje de materia orgánica. Claro, la hemos segado, no la hemos matado, con lo cual sigue avanzando la primavera. En abril, mayo, la finca vuelve a estar llena de hierba.
La finca vuelve a estar hasta arriba de hierba. Aquí ahora nos interesa esperar a que todas esas plantas, todas esas herbáceas que tenemos en la finca, les dé tiempo a ponerse en flor y a echar semillas. Tienen que echar semillas porque eso va a ser el rebrote de la cubierta vegetal del año siguiente. Y cuando ya han echado las semillas, pero antes de que se queden completamente secas sobre la finca, que no nos interesa que se queden completamente secas, porque si están secas y en pie podría haber riesgo de incendio, pues cuando están todavía sin secarse, pero ya han soltado las semillas, pues podemos aplastarlas. Tendríamos una segunda pasada por la finca, pues con este aparato que se llama roller crop, aunque bueno, puede haber otros sistemas, que básicamente lo que hace es tumbar la hierba y aplastarla. Veis que tiene unas láminas que la espachurra un poco, ¿no? De manera que esa hierba ya esta vez sí que es verdad que ya no va a ser capaz de rebrotar, porque le hace daño, ¿no? No es como la siega, que la corta, pero la parte de abajo se queda bien, pero no, aquí la fastidia bastante, la deja tumbada. Si os fijáis aquí por donde está pasando este roller crop, pues deja una cantidad grande de hierba tumbada. Esa hierba tumbada que se va a secar ahí, nos va a dejar una capa, una cubierta de hierba seca que va a impedir que le dé el sol al suelo, va a mantener la humedad, va a proteger el suelo, va a proteger a todos esos organismos que viven ahí debajo, y además conforme se va descomponiendo los va a alimentar, ¿no? Estando tumbada y seca y compactada como se queda, el riesgo de incendio es mínimo, con lo cual aquí ya hemos matado a todos los pájaros del mismo tiro. Así ya no hay riesgo, hemos dejado el suelo de nuestra finca cubierto y protegido durante la época más crítica de pérdida de humedad, que es el verano. Entonces pasa el verano y bueno, si se ha hecho bien, empezará a rebrotar, y para el mes de octubre, el mes de noviembre, a lo mejor hay que darle otra siega o no, eso ya dependerá del sitio, ¿no? De manera que tú ya lo gestionas para que a la hora de coger la aceituna, pues que el suelo esté, pues si está recién segado o está suficientemente corta la hierba, pues no debe causar problemas para la recogida de la aceituna del suelo. Y por supuesto, si se coge con paraguas y no se le hace caso a la del suelo, tener un palmo de hierba, 2 palmos de hierba no va a afectar en nada a las labores de recogida, ¿no? Así que esa sería un poco la gestión general, que ya os digo, hay que adaptar a cada sitio y a cada condiciones, porque ni la hierba de todos los sitios es la misma, ni la humedad de todos los sitios es la misma. Pero bueno, esta es un poco la filosofía de la cubierta vegetal, que no significa no hacer nada. Dejar una buena cubierta vegetal implica gestionarla adecuadamente. Si la gestiona adecuadamente, nos quedaremos con los beneficios que nos va a aportar, que son muchos, que son un aporte importante de materia orgánica al suelo, tanto por lo que queda a la superficie como la que queda abajo, y esa capa de protección que impide que se disipe la humedad y que se seque, ¿no? Y además eso se acaba descomponiendo y también forma parte del alimento, digamos, ¿no? Así que bueno, pues ya os digo, toda ventaja. Haciendo una gestión adecuada, nuestro suelo irá recuperando ese porcentaje de materia orgánica. Irá siendo cada vez más permeable. ¿Os acordáis de estas raíces que se autopodaban las plantas? Pues el hueco que ocupaba esa raíz, ese canalillo de esa raíz muerta, es un tubito por el que cuela el agua. Al final, lo que estamos haciendo es un suelo más suelto, más aireado, más permeable y más rico en materia orgánica. Así que realmente son todo ventajas. Y no llega a haber competencia por el agua con el olivo, porque en marzo el suelo todavía está húmedo, ahí no hay problema. Si la dejáramos sin cortar, pues sí que empezaríamos a tener problemas, porque ya en abril, en mayo, cuando el suelo empieza a estar más seco y la hierba está súper potente, pues sí que le estaría restando agua al olivo. Pero como la hemos cortado en el momento adecuado y luego la hemos aplastado en el momento adecuado, pues la competencia es mínima y son mucho mayores las ventajas que los perjuicios que pudiéramos sufrir, ¿no? Bueno, seguimos. Una alternativa a manejar la hierba de esta manera con maquinaria, pues sería hacerlo cortándola a diente, ¿no? Cortándola con animales, ¿no? Metiendo ganado, metiendo ovejas, porque realmente las cabras no es buena idea, ya las conocéis, que se suben a los árboles, que te hacen un destrozo en cualquier lado. Las ovejas, pues si ya los olivos tienen un cierto porte, pues las ovejas sí que pueden pasar por debajo sin
sin causar ningún daño en el olivar, ¿no? Las ovejas pues se van a ir comiendo esta hierba, van a ir podando, haciendo esa siega que se supone que hacemos nosotros en marzo, nos la pueden hacer las ovejas gratis, incluso con beneficio, ¿no? Si se está transformando esa hierba en oveja y en leche y en lana. Así que bueno, meterla ideal. Ahora, ojo, no es meterla de cualquier manera, decir, venga, lleno el olivar de ovejas y ya está, que se hinchen allí de comer y ya está. No, pues entonces acaban agotando a las plantas del suelo, ¿no? Se produce una sobreexplotación ganadera. Si están siempre en el mismo sitio, pues acaban acabando con la vegetación y de hecho compactan el suelo y es más el daño que el beneficio. Así que nos interesa hacerlo de una manera con cabeza. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace lo que se llama un pastoreo rotacional. Sobre esto hay también 1 millón de estudios en el que, bueno, básicamente se divide la finca en parcelas, si es una finca grande, o si son fincas pequeñas, pues se ponen de acuerdo varios propietarios, ¿no? De manera pues que ahora tenemos las ovejas, pues 3 días, 4 días, una semana, lo que sea, en una parcela, que se coman toda la hierba a tope, que la dejen pelada, pero luego pasan a la siguiente. Y no van a volver a la primera parcela hasta que no se haya regenerado la hierba, que puede ser pues varios meses después. Esto se calcula porque la rotación sea lo suficientemente larga para que al suelo le dé tiempo a regenerarse. Un ejemplo muy bueno que viene en un libro, ¿no? Que es pues imaginaros que hay un señor que va todos los días a cuidar su huerto, ¿no? Y tiene allí un árbol y ata todos los días el burro debajo del árbol, ¿no? Entonces, claro, el burro que se tira el día entero allí en el mismo sitio, el círculo de alrededor del árbol se lo come todos los días. Entonces, cuando acaba el año, ¿cómo está aquello? Pues sin una planta, pisoteado, convertido en barro, el suelo compactado, duro, hecho pedazos, ¿no? Así que 365 días del burro allí puesto destroza el suelo, ¿no? Pero sin embargo, imaginaros ahora que cogemos un solo día y llevamos a 365 burros y los metemos en el círculo aquel. Los 365 burros se ponen allí a comer como locos, machacan completamente la zona esta de al lado del huerto de este señor, se lo comen todo, lo dejan pisoteado, embarrado, destrozado, lleno de estiércol y luego se van, pero no vuelven hasta el año siguiente. ¿Cómo estaría al año siguiente esa zona? Pues estaría hasta arriba de hierba, está verde, regenerada, maravillosa. Se ha habido una perturbación grande, hemos dejado mucho abono, mucho estiércol en el suelo, ha tenido un año para regenerarse y aquello se llena hasta arriba de vegetación. Así que en los dos casos ha habido la misma cantidad de presión, digamos, ¿no? de presión de burros día, ¿no? En los dos casos han sido 365 burros día, pero el plazo de tiempo en el que ha ocurrido la perturbación es muy distinta y es lo que hace es lo que marca la diferencia de que el pastoreo sea positivo a negativo, ¿no? Si hay un pastoreo intenso y luego hay un tiempo suficiente de regeneración, mejora el suelo porque las ovejas siegan la hierba, se produce esto que hablábamos antes de las raíces y tal, y además están aportando a ellas mismas un montón de estiércol allí, ¿no? Entonces, si una vez pasan, se lo comen todo y se van y no vuelven en varios meses, el suelo se pone de maravilla, vuelve a salir la hierba con más fuerza y está todo en un estado perfecto, ¿no? Así que bueno, pastoreo regenerativo en aquellos sitios donde sea posible, poniéndose de acuerdo varias fincas y tal, pues realmente es una manera muy, muy inteligente y muy beneficiosa de plantear esa regeneración, ese cuidado del suelo, ¿no? Y bueno, por último, ya para terminar, quiero presentaros un proyecto que existe aquí un proyecto live de la Universidad de Córdoba que se llama Proyecto Olivares Vivos y que os animo a que os metáis en su página web, que os he puesto aquí un par de pantallazos, ¿no? De Olivares Vivos, en el que, bueno, pues dan instrucciones de cómo hacer todos estos procesos que hemos estado comentando, cómo mejorar la biodiversidad de la finca y cómo repercute eso en tu beneficio, cómo mejorar los suelos, cómo hacer el pastoreo regenerativo, cómo gestionar la hierba de otras maneras. Y sobre todo plantean una cosa que a mí me parece súper interesante, que han creado una marca de calidad, esta de Olivares Vivos, ¿no? En el que, bueno, pues se vende el aceite bajo esa marca paraguas de Olivares Vivos, en el que, bueno, pues se pone un sello de calidad, igual que puede ser de cultivo ecológico, pues en este caso sería de Olivares Vivos. Son olivares gestionados de manera que benefician a la biodiversidad y a los suelos, ¿no? Esto, quiera o no, pues bueno, pues
te hace vender el aceite de otra manera, con un valor añadido más grande y bueno, puede ser económicamente muy interesante. Y bueno, y en la página web encontraréis todas las guías, trabajos, estudios, todo lo que han hecho esta gente, que son muchísimos científicos de muchísimas partes del mundo, y que os pueden dar muchas guías para aprender, para enfocar en la gestión de vuestros olivares de otra manera. Quizá hoy en día, vosotros sois los primeros en saberlo, el cultivo va a peor porque claro, tienes menos agua, los suelos están más estropeados, tal. Entonces seguir haciendo lo mismo da la sensación de que quizá no es la mejor idea, ¿no? De que va a ir la cosa empeorando y no da avisos de mejora, ¿no? Entonces bueno, aquí tenéis una guía de qué otras cosas diferentes se pueden hacer, pues para evitar esa degradación, para evitar esa pérdida de rentabilidad y de biodiversidad, que al final van de la mano, ¿no? Así que os animo a que le echéis un vistazo a esto, al proyecto Olivares Vivos. Lo encontráis en internet, tienen una página web muy interesante y de ahí sacaréis muchísima información. Y ya está, por terminar, un pequeño resumen. ¿Qué ventajas nos aporta cuidar el suelo? Pues mirad, mejora la disponibilidad de agua. Ya hemos visto claramente por qué. Aumenta la infiltración, aumenta el almacenaje, mucha más agua disponible para nuestra vegetación. Eso, el hecho de que el agua no corra va a hacer que haya una menor erosión, va a hacer que no se pierda el suelo de nuestro olivar, que no vayamos mandando la tierra fértil de nuestro olivar, la vayamos mandando por el río para abajo para el Guadalquivir, que no tiene sentido ninguno. Vamos a conseguir una mejor nutrición de los olivos, lo cual va a repercutir en una reducción de costes a la hora de abonar, ¿no? O sea que todo ventaja. Vamos a conseguir una reducción de plagas. Hemos visto que esa competencia que había entre unos organismos y otros va a mantener a raya algunas de las plagas que atacan a los olivos. De manera que, bueno, de vez en cuando sí que tendremos alguna plaga, seguro, pero va a ser menos frecuente y más fácil de tratar. Con lo cual, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, que es al final otra reducción de costes, ¿no? Vamos a tener que usar menos biocidas, vamos a ahorrarnos el herbicida y el tractor de echar el herbicida, vamos a ahorrarnos insecticidas para esas plagas, en fin, al final vamos a echar menos productos químicos de estos tóxicos que si no son imprescindibles, mejor no usarlos, ¿no? Los vamos a dejar solamente para aquellos casos en los que no haya más remedio. Así que, pues, bueno, mejora general para el medio ambiente y mejora también para nuestros costes. Vamos a producir una mejora de la biodiversidad, que bueno, que ¿por qué no? También es un beneficio, no podemos pensar solo en nuestro cultivo, al final nuestros olivares son también el sitio donde anida el mochuelo, donde vive la garduña, donde los pajarillos, bueno, la biodiversidad del suelo. Hay una serie de animales, plantas asociadas al olivar que bueno, que no tienen por qué perderse, ¿no? Fijaros que, por poner un ejemplo, las collejas, ¿no? Las collejas que antes la gente las cogía en cualquier sitio, ahora cuesta un trabajo tremendo. Y si te vas a una frutería a comprar collejas para hacerte una tortilla de collejas, salen a 24 euros el kilo, ¿no? Entonces las estás matando en tu olivar, gastándote el dinero en matarlas con el herbicida, para luego pagar 24 euros en la frutería. Pues un absurdo, ¿no? O sea que esa biodiversidad nos beneficia también a nosotros, ¿no? Bueno, el producto final, el aceite que va a obtener de estos olivares que vienen de un suelo enriquecido, de un suelo vivo, va a tener mejor calidad que el aceite normal. Va a tener una mejor calidad que va a repercutir si eres astuto vendiéndolo, va a repercutir en el precio, si te pasa a cultivo ecológico o si entras en una marca de estas de calidad de olivares vivos, o simplemente, bueno, si tú tienes una finca que te permita venderlo tú mismo, pues ahí tienes argumentos para venderlo a un mayor precio, porque el perfil nutricional de los aceites que vienen de olivares cultivados en suelos vivos es mucho mejor que el de los que vienen de olivares malos, de olivares de suelos muertos. Al final, pues la calidad se paga, así que bueno, ¿por qué no jugar también con eso? Vamos a reducir, volviendo ya a los ríos, que es lo que nos ha traído aquí inicialmente, vamos a reducir los caudales sólidos y líquidos que van por los ríos, ¿no? Vamos a reducir esos arrastres y vamos a limar también un poco esos picos de crecida grande de la cuenca vertiente del río, ¿no? Así que
todo esto va a repercutir no solo en una mejora de los olivares, de la biodiversidad, sino en una mejora general pues del estado de los ríos de nuestra comarca, que también son importantes, ¿no? Así que ya está, pues con eso hemos terminado. Nada, que aquí me tenéis, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, pues yo estoy encantado de responderla. Venga, un saludo y venga, hasta luego, buenas tardes.